dicen acá hallar el promedio a secas, porque la mayoría de problemas hallar el promedio está a secas. Simplemente acá sería, como dijo una compañera, profe, acá yo, la MA. También puede ser la PA, aunque PA no le ponemos porque digamos, se relaciona con una progresión aritmética y podemos llegar a un error teórico. Entonces, por convención, yo siempre le pongo MA, que es media aritmética. Lo cual sería la suma de datos de todos estos muchachos, que si bien no me equivoco sale 120 entre 3, lo cual me daría 40, ¿no? Eso sí creo que no hay problema. Entonces, ¿y qué va a representar el 40? El 40 me va a dar una medida, digamos, general, significativa de estos tres números. 40 es un promedio. Así sacamos el nivel de pobreza, el nivel de ingreso económico, todo ese tipo de cosas salen con los promedios. Con más cositas de repente, pero dentro de esto. Ya sabía, si me dicen el promedio a secas, lo asumimos como si fuera una media aritmética o un promedio aritmético. Listo, ahora sí vamos con los problemitas. Yo me había ido con ya lejos, estaba revisando en BPT para que no tenga ninguna equivocación. Ahora sí, promedios. Ya sabíamos que era un promedio, vamos a hacer una medida, ¿no? Que representa un cúmulo de datos. Entre ellos ahí están los tres más conocidos. La media aritmética, suma de cantidades entre número de cantidades, ¿no? O suma de datos entre número de datos, todas tus notas entre la cantidad de bimestres. La media geométrica, que es una raíz, y la raíz va a depender de la cantidad de datos que tengas. Si tienes 2, va a ser raíz geométrica. Si tienes raíz cuadrada, si tienes 3 datos, raíz cúbica, y así sucesivamente. Entonces ya sabes, este n va a representar la cantidad de términos o datos que pueden existir en el ejercicio. Y la armónica para nosotros va a ser la cantidad de datos sobre la suma de las inversas. ¿Qué significa la suma de las inversas de las cantidades? Creo que lo dije en la primera clase, si que no, no te preocupes. Si tengo 2, su inversa es un medio. ¿Ya? Si tengo 4, su inversa es un cuarto y así sucesivamente. De tal manera que la multiplicación de ellos dos va a ser 1. Eso nos va a servir como teoría más adelante para definir los números racionales. ¿Ya? Listo, esas son las tres clases de promedios que tenemos. No voy a ahondar en esto porque esto ya lo han visto ustedes repetidamente y si hay algo que revisar ya en cada ejercicio lo vamos a ir profundizando. El promedio, eso sí, digamos, es claro. ¿Cómo yo sé que a la hora que yo resuelvo un ejercicio está bien? Cuando el promedio está, digamos, cuando el promedio, la media de cualquiera de ellos, cualquiera de los tres, cuando la media está es mayor que el dato menor, pero es menor que el dato mayor. O sea, está en este intervalo. En el ejercicio que hicimos por acá, tenemos 28, 42 y 50. Me salió 40. ¿Está bien? 40 es mayor que 28 y menor que 50. Entonces, quiere decir que yo he operado bien. ¿Qué pasaría si la media aritmética me sale 12 de repente? Significa que me he equivocado en la operación. Si la media aritmética de repente me sale 70, significa que yo me he equivocado en la operación. Entonces, cualquier promedio siempre es mayor que el menor dato y es menor que el mayor dato. ¿Puede ser igual a uno de los datos, profe? Sí. Sí, puede ser. Pero este tema o esta parte tiene un caso especial. ¿Cuándo, profe? Cuando los datos son iguales. Por ejemplo, hallar el promedio de, no sé, tus notas son 20, 20, 20 y 20 en religión. ¿Está bien? Son tus notas de tus notas del curso de religión en los 4 bimestres. Si te das cuenta, el promedio o la media aritmética
te va a salir también 20. Cuando la media aritmética, digamos, va a ser igual a los datos, cuando todos los datos sean iguales. Por ejemplo, lo mismo va a ser para la media geométrica. Si tú quieres calcular la media geométrica de todos ellos, también te va a salir 20. Y comprueba si eso pasa con la media armónica. Solamente cuando son datos iguales. ¿Ya? Ahora sí, ya aquí hay algunas propiedades que he colocado y en algún problema lo vamos a repetir. Para dos, solamente para dos datos. La media aritmética, ya sabes. La media geométrica, ya sabes. Y la media armónica. Este es como lo más simplificado. También, y esto es lo que voy a usar en ningún problema. Ya, esta parte. La media aritmética, ahí está. La media geométrica, ahí está. La media armónica también. Lo voy a usar en algún ejercicio, así que atento a la jugada. Generalmente, si me dicen hallar el mayor promedio en un problema, si tengo los tres promedios por calcular de repente, y me dicen halla el mayor promedio o la mayor media, entiendo yo que va a ser la media aritmética. Si me dicen en un ejercicio hay el menor promedio de tales números, yo asumo por teoría que debe ser la media armónica. ¿Está bien? Si me dicen hallar el promedio intermedio, tú ya sabes que va a ser la media geométrica. La media más grande, digamos, o mayor, sería el mayor promedio, va a ser la media aritmética. ¿Está bien? Entonces, un ratito. Creo que por ahí hay un sonido. Vamos a ver. Ahora, por otro lado, a ver, hay un audio abierto, profe, no sé si podríamos cerrar el audio. Sería bacán. Entonces, si es que no, igual avanzamos. Error. Error de tipeo. Acá debió ser entre 3. Error de tipeo. Error de tipeo. Debió ser entre 3. Ok. Es lo malo de estar en varios lados. Se olvida siempre colocar correctamente. Muy bien. Y acá hay algunas propiedades. Y yo voy a usar esta propiedad en algún problema. El 4. El 4. ¿Ya? El 4, esta propiedad la voy a usar en algún lado. Estas dos propiedades cumplen solamente cuando tengo dos datos. ¿Está bien? Estas dos propiedades cumplen solamente cuando tengo dos datos. Los demás cumplen para cualquiera, pero estas dos, que en realidad es lo mismo, solamente cumple para dos datos. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Ya sabes, si me dicen hallar el promedio a secas, es media aritmética. Vamos con un problema facilito. En una sección de la CEPREVI, la Previ Villarreal, dice, el promedio de edades de 17 muchachos es 18 y de 15 chicas es 17 años. Si llegaran 8 jóvenes más cuyas edades suman 159 años, ¿cuál sería el promedio de la sección? Como puedes ver, no me dicen qué tipo de promedio es, pero como te acabo de mencionar al inicio, si me dicen promedio a secas, yo asumo que es una media aritmética. ¿Está bien? Esa es la idea. A secas, media aritmética. De lo contrario, no podría resolver. A ver, dice, el promedio de edad de 17 muchachos es 18 años, son varones. De 15 chicas es 17 años, las mujeres. Y luego llegan 8 jóvenes más cuyas edades suman 159 años. ¿Cuál será el promedio de la sección? ¿Cuál crees tú que sea el promedio de la sección? ¿Cuánto crees tú que sale?
¿Cómo haríamos este problema? Entonces vamos por partes. Aunque la gente creo que va resolviendo, tienes que usar esto, ¿ya? Suma de datos entre cantidad de datos. Eso es lo que tú vas a usar. Suma de datos es lo que yo voy a calcular, porque a mí me interesa sumar los datos. No me interesa en este ejercicio saber los promedios, porque al final yo voy a calcular un nuevo promedio y para sacar el nuevo promedio debo saber toda la suma de todos los datos ahí pertinentes. A ver, vamos a ver si sale eso, Susana. A ver, dice por ahí. Reemplacemos. Suma de los varones, la suma de edades de los varones sería, entre 17 varones sería 18 años. Entonces, la suma de los varones debe ser 306. ¿Está bien? Por otro lado, hago lo mismo para las señoritas. La suma de las edades de las mujeres entre 15, que son las mujeres, debe ser 17. La suma de las mujeres, la edad de las mujeres sería 255. Para calcular el nuevo promedio, al final, si deseamos calcular el promedio o el último promedio, simplemente tendrías que sumar 306, que sería la suma de edades de los varones, más 255, que sería la suma de edades de las mujeres, más 159, que sería la suma de edades de las 8 nuevas personas que se van a acercar. Y abajo, que diría la cantidad de datos, serían los 17 varones, más las 15 mujeres, más las 8 personas nuevas, que yo no sé quiénes serán. Y como dijeron dos alumnos, profe, esto creo que sale 18. Problema rápido, sencillo, no hay problema, 18. Así que, ojo acá, a mí me va a interesar, a veces me va a interesar la suma de datos, ¿ya? No tanto el promedio, sino la suma de datos. Y si estamos hablando de media aritmética, va a ser la media aritmética por n, que va a ser la cantidad de datos. Yo voy a usar más esto que la misma media. ¿Ya? Hay varios problemas, sobre todo cuando voy al pasado, al futuro, al presente, que me va a interesar cuánto suman los datos. Y luego después vamos a calcular un nuevo promedio. Entonces, esto en algún momento lo voy a usar. La suma de datos. Simplemente lo que estoy haciendo es esto, lo estoy pasando a multiplicar al otro lado. Vamos, este es problema sencillo. Problema 2. El promedio de 20 números es 45, si uno de ellos es 64 y se retira. Puede ser. A ver, inténtalo. Y de ahí ya les saco los problemas prohibidos. El promedio de 20 números es 45, si uno de ellos es 64 y se retira. ¿Cuál será el promedio de los 19 números restantes? Entonces, yo no sé qué números serán, pero yo sé que el promedio de esos 20 números es 45. Entonces, lo que a mí me interesa saber es la suma de datos. La suma de datos va a ser la cantidad de datos por el promedio que tú has calculado, en este caso que nos están dando. La suma de datos es 900. Todos los datos, los 20 datos. ¿Está bien? Entonces, si se retira el 64, entonces la media aritmética va a ser 900 menos 64, el número que se ha retirado, sobre 19. ¿Por qué 19? Porque ya no hay 20 números, sino que ese se ha retirado, entonces sería, ahora el total de datos sería 19. ¿No? Y la respuesta ya le salió a dos personas, sale, creo que 44. La media aritmética 44. El día de hoy la clase va a estar muy sencilla, así que vamos a tratar de que ustedes puedan resolver los problemas. ¿Ya? Sobre todo los últimos están un poco más difíciles. ¿Ya? Pero para hacer los últimos yo tengo que enseñarte a un principio de teoría de números, cómo saber si un número es par y la suma es par, cómo son los otros dos números. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en un rato. Ok, problema interesante.
El promedio de 50 números pares consecutivos es 85. Calcular el valor del menor de ellos. A ver, intenta. A ver, intenta. Dice, el promedio de 50 números pares consecutivos es 85. Calcular el valor del menor de ellos. A ver si puedes. Si no puedes, yo te ayudo. Y para eso yo te voy a dar una ayudita en un ratito, ¿ya? A ver, inténtalo hacer a tu manera, a ver si te sale o no te sale. Y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Para este problema voy a hacer un paréntesis. La respuesta es interesante. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, antes de hacer el problemita, te voy a enseñar algo que a mí me enseñaron hace mucho tiempo y me ayuda. Me ayuda bastante. Por ejemplo, si a mí me dicen 3 números consecutivos, 3 números, cualquiera, números consecutivos, sin ser solamente números, que diga que son pares o impares. 3 números consecutivos, yo siempre los coloco así. A menos 1, A y A más. ¿Por qué los coloco así? Porque cuando yo los sume, el 1 se va a eliminar y la suma va a ser simplemente 3A. Si yo tuviera 5 números consecutivos, colocaría de la siguiente manera. A menos 2, A menos 1, A más 1, A más 2. Y la suma sale 5A. ¿Por qué lo colocamos así, profe? Para que se eliminen los números. Se van a eliminar a la hora de sumar. ¿Por qué? Porque a ti en varios problemas me van a decir de repente, la suma de 27 números consecutivos. De repente en un problema lo vas a ver. Es decir, 27 números consecutivos. ¿Cómo haría esto, profe? ¿De dónde a dónde comenzaría? Ya, y acá viene el truco, porque cuando son 3, ya sé, es muy fácil colocarlo. Cuando son 5, también es muy fácil colocarlo. Cuando son 27, por ejemplo, ¿cómo darme cuenta? Fácil, mira. ¿Cómo darme cuenta qué número colocar? Ah, y acá réstale 1 y divídelo entre 2. 3 menos 1, 2. Entre 2, 1. Acá tengo el 5. 5 menos 1, 4. Entre 2, menos 2. Acá tengo 27. 27 menos 1, 26. Entre 2, 13. Y acá sería así. A menos 13, a menos 12. Y de ahí suma, va a salir por el A por ahí. Suma, por acá salir el A más 12 y el A más 13. Y cuando tú sumes esto, te va a dar 27. 27 veces. Esos son cuando son, esto utilizamos cuando son números consecutivos. Consecutivos. Ahora, pero en nuestro problemita tenemos números pares. Números pares. Ahora, la razón te dice que tú lo hayas así. Y así sucesiva y sucesivamente. Hasta llegar a los 50 números pares y luego vas a sumar y bla, 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 bla. Siempre y cuando, si esto le decimos que A es igual a par, ¿no? Y A es igual a par, siempre y cuando.
Entonces, pero no es necesario hacer esto. Si hago esto, me va a salir muy largo la operación, no voy a llegar a nada. Entonces, esa no es la idea. Entonces, mi idea es la siguiente. Vamos a sacar lo mismo que hicimos con los números pares, con los números consecutivos. Si yo tengo 3 números pares, yo pondría así, a menos 2, a y a más 2. Acá tengo mis 3 números pares. ¿Está bien? Mira. Si yo tuviera 5 números pares, acá sería a menos 4, a menos 2, a más 2, a más 4. Se supone que los números pares van de 2 en 2, ¿no? Eso sí lo sabemos. Siempre y cuando A sea par. Si A es impar, no cumple. Que a veces le colocan A es par o 2N. No he colocado 2N por el simple hecho que eso nos va a complicar un poco la solución. Entonces, mira, fíjate. Acá mira la relación. Si tengo 3 números pares, el último es A menos 2. Si tengo 5 números pares, el último es A menos 4. Si yo tuviera 7 números pares, ¿con quién comenzaría? Pares consecutivos, ¿no? Acá creo que comenzaría con A menos 6. Y luego A menos 4. Y luego A menos 2. Y luego A. Y luego A más 2. Y luego A más 4. Y luego A más 6. Ya que están tus 7 números pares consecutivos. Cosa que cuando tú sumes, te va a salir 7A. Que cuando tú sumes esto, te va a salir 5A. Si tú sumas esto, te va a salir 3A. Para no operar demasiado. Entonces yo llegué a esta forma de resolver problemas para no hacer una suma tan larga. Si te das cuenta, lo que estoy haciendo solamente es cuando son, la cantidad de números es impar. 3, 5, 7. Nosotros, ¿cuántos números pares tenemos? ¿Cuántos pares consecutivos? Tengo 50 números pares consecutivos. Yo lo voy a partir en 2. En 49 pares consecutivos. ¿Está bien? Más el último par. Porque lo que yo he podido ver es que la relación más simple es cuando la cantidad de números es impar. Y como hallo el último valor, simplemente al de acá le resto 1. Al de acá le resto 1. Al de acá le resté 1. Entonces, yo en mi ejercicio voy a tener 49. Este 50 lo voy a partir en 2. En 49 pares, por un lado. Y al final le agrego el último. El último le voy a agregar. ¿Está bien? Entonces, si es así, si tengo 49 pares, significa que el primer par sería A menos 48. Si A es un número par, como yo lo estoy definiendo, los números serían así. A menos 48 hasta A más 48, acá tengo los 49. Acá tengo los 49. Y este, profe, recuerda que son 50. Si él es el último, el que sigue, A más 50. ¿Está bien? Entonces yo lo hice así. ¿Por qué lo hice así? Porque a la hora de sumar, para no complicarme la vida, la suma sería 5A más 50. Y después de esto, simplemente la suma de datos, recuerda que es la cantidad de datos por el promedio. Aquí está la suma de datos, la cantidad de datos por el promedio. De ahí tú hallas el valor de A. Si tú quieres, sácala. Sácala y sácala. Pero ok, acá te sale el valor de A. A vale 84. Y si A vale 84, ¿qué me piden? Me piden el menor de todos. Calcula el valor del menor de A menos 48.
Ese es el menor de todos. Y ahí tú calculando el menor, sale lo que decía tu compañera. El menor será 36. Eso es, digamos, cuando yo tengo una cantidad, una sucesión de números consecutivos. Yo lo hago así porque a la hora de sumar yo sé cuánto sale. Estoy seguro. Lo otro es que use, sí, digamos, lo que nos dice la razón, ¿no? A más 2, A más 4, A más 6. Si quieres usar eso, también, ¿ah? No hay roche. Simplemente quería presentar este problema de una forma diferente. Para mí el menor va a ser 36. Creo que una compañera había hallado esa respuesta. Problema bonito. Problema bonito. Problema bonito. Entonces, ya hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora que hemos trabajado con los pares, vamos a trabajar con los impares. El promedio aritmético de los n primeros números impares es 48. Calcule el número de los siguientes n números pares. Ok. Acá no estamos hablando a secas, como en el problema anterior, porque acá solamente me decían 5 números pares consecutivos, no desde el 2, simplemente 5 o 50 números pares consecutivos, cualesquiera. Entonces yo lo coloqué de esta manera. En cambio, en este problema, me está hablando de los n primeros números impares. Si me está hablando de los n primeros números impares, ¿con quién comenzaría mi sucesión? Déjalo ahí. No. Si me dicen los n primeros números impares, ¿con quién comenzaría? A contar. Si me hablan de los primeros números impares. Ya, entonces, acá comenzaría con el 1, el 3, el 5, el 7, hasta el último número par, o el número par impar enésimo. El número impar enésimo, ¿cómo se coloca, profe? 2n menos. Para cualquier valor de n, va a salir siempre impar. Si n vale 10, sale 19. Si n vale 1000, también va a salir, digamos, un número 1999. Si n vale 13, profe, también sale, creo que sale 25. Para cualquier valor de n, siempre me van a dar números impares. Ya que está la primera sucesión de números impares, los primeros números impares. Una pregunta, ¿alguien sabe cuál es la suma de impares? Por teoría, sumatorias especiales o sumatorias notables. ¿Cuánto es la suma de los impares? ¿Alguien sabe? Si me dicen, ahí es la suma de los primeros 50 números impares. Muy bien, Susana. Susana me dice, profe, esto sale en el cuadrado. Entonces ya tenemos todo, pues. Ya tenemos todo. Aquí está la cantidad de términos, ya que está su suma. Y por ahí está el promedio. ¿Qué es lo que tú puedes resolver el problema? Ya con estos datos iniciales. Con estos datos ya te van a salir. A ver, inténtalo. Me han traído todo. Ya va acá. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese problema? Ya tengo la sucesión, mis números impares. No sé cuántos son, así que le puse el término enésimo por acá. Por acá tengo la suma ya de todos los impares, sin importar cuánto vale el último término, la suma siempre es n cuadrado. Ya, la suma siempre va a ser n cuadrado. Y bueno, por ahí me preguntan el promedio de los siguientes n números pares. La idea es calcular el valor de n, ¿no? A ver, vamos a ver cómo hacemos este problemita. Te borro el dato porque por acá también te lo he colocado, tranquilo.
sean los n números pares, los primeros n números pares, impares. Aquí está. 1, 3, 5, 7, hasta 2n menos 1. La suma de los impares va a ser n al cuadrado. Ojo, solamente cuando comienzo desde el 1. Ya, solamente cuando comienzo desde el 1. De aquí, señores, reemplazo. Pues. ¿Qué reemplazo? La media aritmética o el promedio que me están calculando o intentando resolver va a ser la suma de datos, la suma de los impares, que es n al cuadrado, sobre la cantidad de datos, que son n, en realidad, porque son n. Ahora, profe, ¿por qué son el mismo valor? Porque estamos hablando de n términos impares, por lo tanto, el último término va a ir con esto. Entonces, no hay ninguna complicación en que se lleven la misma variable. Y acá sale el valor de n. N vale 48. O sea, hay 48 números impares. ¿Está bien? Hay 48 números impares. Y ahí yo mismo avanzo. Entonces, el último número impar de la sucesión va a ser 95. ¿Por qué, profe? 2 por 48 menos 1. Me da 95. Ahora, ahí queda la pregunta. No, no queda ahí la pregunta. Acá me dice calcule el promedio de los n siguientes números pares. Entonces, ¿quién sería tu primer número par que sigue inmediatamente después del último impar? Facilito, pues 96. De ahí sigue 98. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No sé. Pero yo sé que n vale 48. A ver, ¿cómo yo podría calcular el último o el término 48 de esta sucesión? El término 48. ¿Cómo yo pudiera calcular el término 48 de esta sucesión? Creo que es una progresión aritmética, si te das cuenta, porque vas a ir avanzando de 2 en 2. ¿Cómo yo puedo calcular ese término? Ya, está bien, pero si tú reemplazas ese 2n, 2n sería 96. Ahora, acá, ¿alguien se acuerda de progresión aritmética, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que el último término va a ser 2n. Eso, Susana, puede ser si yo hago así, ¿no? 2, 4, 6, 2n. Donde 2n va a ser el término enésimo, el término por calcular. Pero en cambio, yo ya sé que hay 48 términos. Hay 48 términos y comienzo con el primer término que es 96. Y debo, no, tiene 98 y así sucesivamente hasta llegar a al término 40, o la 48. O el término 48, como tú desees. Ahora, aquí hay un tema subyacente que es muy importante saber y te voy a enseñar dos cositas sobre eso. Primero, calcular el término enésimo en una progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética, profesor? Es una formación o arreglo matemático cuyo siguiente término es la suma del primero más una razón. Por ejemplo, 96, 98, 100, 102, o sea, la razón va a ser 2. Es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque está aumentando de 2 en 2. Entonces, ¿cómo yo calculo cualquier término, profe? Facilito. Va a ser el primer término más n-1 por la razón. Así sería para calcular el último término. ¿Qué término quiero yo, profesor? Yo quiero el término 48.
el término 48 sería igual al primer término, que es 96, más n. ¿Quién es n? 48, pues porque yo quiero 48 términos. Profe, la razón de cuánto en cuánto voy aumentando por 2. Por 2. Entonces creo que por acá ya nos puede salir el problema, ¿no? Creo que por acá ya no sale el problema. Acá sale creo que 96 más 47 por 2. 47 por 2 creo que es 94. 94, ¿no? Entonces, todo acá sale 94 y el último término va a ser 190. ¿Está bien? Eso tenlo ahí aparte, por favor, porque esta parte, esto no lo he colocado en el PPT, pero ten esto aparte porque voy a colocar. Solamente estoy diciendo cómo estoy llegando a este valor. Ya sabes, esto es una progresión aritmética porque la generación de los siguientes números simplemente es sumando un mismo valor. Un mismo valor. Progresión aritmética. Y ahí la borro nomás. Voy a borrar esta parte y de acá le metemos los siguientes. Los siguientes números pares son del 96 al 190. Ya sabes cómo sale 190, así que no tengo por qué decirte nada. Ya te lo aprendí. Ahora, acá una cosita más. La suma en una progresión aritmética. Porque acá la suma no sale tan inmediata, ¿no? 96, 98, 100. Acá hay una suma. Cuando tú tengas una suma de una progresión aritmética como la que tú ves acá, o cualquier progresión aritmética, va a ser de la siguiente manera. Término 1 más término n por n entre 2. Primer término más el último término entre 2 por la cantidad de términos. Así se calcula la suma de términos en una progresión aritmética. ¿Ahí? Así se calcula la suma de términos en una progresión aritmética. ¿Por qué quiero la suma? Porque quiero el promedio, pues. Porque al final quiero el promedio y lo voy a dividir entre 48. Entonces, más o menos me quedaría así. Mira, fíjate. La suma de ellos será primer término más el último término por 48 entre 2. Acá sumo ellos 2, entre 2 me sale 143 por 48. Ojo, no lo multipliques. ¿Ya? No lo multipliques. No me conviene multiplicarlo. ¿Para qué vas a multiplicarlo? Te va a tomar mucho tiempo y va a ser inservible. ¿Por qué va a ser inservible, profesor? Porque al final su promedio será la suma de términos, que es 143 por 48, entre la cantidad de términos, entre 48. Pues. Y como puedes ver, 48 con el 48 se va. Respuesta 143. Bebecita para ti, la B. El problema estaba bonito, ¿eh? Estaba bonito. Aquí hemos combinado varios temas. Sumatorias de notables, por un lado los impares, por otro lado la suma de números en una progresión aritmética. Esto lo vamos a meter ya en otro tema. Solamente como es un tema de repaso, supongo que ya lo has visto. Y ya sabemos cómo construir, cómo calcular el término enésimo en una progresión aritmética, la suma de ellos, reemplazo bonito y plum, te salió el problema. Este problema está bonito, ¿eh? Sale 143. Acá es un completo el problema, completo. Ahora sí, seguimos. Seguimos, no paramos, para que el tiempo no nos gane. Yo quiero llegar al último, los últimos problemas. Este problema está regalado. Este problema para levantar moral. Vamos. Hazlo tú solito y solito. ¿Cuánto sale?
El promedio de 10 obreros es 210. El promedio. De otros 30 obreros es 150 y de otro grupo de 60 obreros es 120. Hallar el salario promedio de todos ellos. Vamos a ver si sale así. Entonces tú agarras, ese es lo siguiente. La suma de los 10 primeros obreros, 2100. Acá ya no te voy a colocar esto, ¿no? Se supone que la suma nuevamente, la suma es igual a la cantidad por el promedio. Eso es lo que estoy usando ya para ir simplificando operación. ¿Ya? La suma es la cantidad por el promedio. La suma de los 10, 2100. ¿Por qué 2100? Porque el promedio es 210 por 10, 2100. La suma, y ahí, la suma de los 30 obreros, 4500, 150 por 30. Y la suma de los 60 obreros, 7200. Ya tengo la suma de todos. La suma de los 10 primeros, la suma de los sueldos o ingresos de los primeros 10 obreros, de los siguientes 30 obreros y por ahí 60 obreros más. Y ahí pues calculamos el valor. Ah, discúlpame, sale 138. Pasó, mano. Entonces, acá, un ratito, acá teníamos que haber sumado todo. Acá nos sale 138. 138. Ahora, acá es muy fácil hacerlo porque la suma es 100. Y como la suma es 100, ya simplemente se van estos dos ceros y estos dos ceros. La suma sale 138. Error de tipeo. Ahora sí ya lo puse aquí. 138. Estaba fácil este problema. Fácil. Ahora recuerda, se con este 100 de abajo, ¿ya? Para simplificar, nada más. No es necesario que sumes todo. Puedes tú simplificar de manera rápida. Sale 138. Clave D. De DAL. Uf, vale. Ya. Este problema sí está bonito. El promedio aritmético de 3 números es 14. Su promedio geométrico es par e igual a uno de los números y su promedio armónico es 72 séptimos. Halle el mayor de dichos números. Ya, antes de hacer esto. Digamos que yo tengo 3 números. Y que el resultado sea par. Y que uno de ellos sea par. Estos ya son como tipo problemas de olimpiadas matemáticas. Y acá es para pensar. Si me dicen, si el resultado me da un número par y uno de ellos es par, ¿cómo serían ellos dos? Es una de las condiciones. Entonces, ¿qué significaría? Que B más C también debe dar un resultado par. Para que me dé un resultado par, hay dos condiciones. Que ambos, tanto él como él, sean impares, es una de las condiciones, que sean impares, o que ambos sean pares. ¿Está bien? ¿Bajo qué condición? Recuerda que impar más impar me da par. Par más par sigue dándome par. Impar más par me debe dar impar. ¿Está bien? Estoy en esa condición. Entonces, ¿por qué te digo eso?
Porque en el problema me hablan de que uno de ellos es par. Y tengo 3 datos. Entonces tenemos que ser un poquito atentos a esta jugada. Ya un poquito atentos a esta jugada. ¿Listo? Tenemos que ser un poquito atentos a esta jugada. Ahora sí. Ahí, ¿dónde me quedé? Ya. Un ratito. Parece que internet. Ya, ahora sí. Y acá nos habíamos quedado. Vale 138. Ahora sí vamos por acá. El promedio de 3 números es 14. Su promedio geométrico es par e igual a uno de los números. ¿Está bien? E igual a uno de los números. Y su promedio armónico es 72/7. Hallar el mayor de dichos números. El mayor. ¿Está bien? El mayor. Tenemos esto. Y bajo la corrección de mi amiga Susana, no te olvides que acá es 3. Vamos a poner con 2. Ya no te olvides que acá abajo es 3. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Primero hallar su suma. ¿Cuánto sería la suma de los 3? La suma de los 3. Si el promedio aritmético de 3 números es 14, ¿cuánto será su suma? ¿Cuánto sería la suma de los 3? Muy bien, Susana. Entonces, yo diría lo siguiente. Para el primer dato nada más, A más B más C debe ser 42. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo utilizamos el siguiente dato? Su promedio geométrico es par e igual a uno de los números. Aquí está la media geométrica. ¿Está bien? Raíz cúbica de A por B por C. Entonces, yo voy a tomar a alguien. Dice que su promedio es igual a uno de ellos. Yo lo voy a tomar como si fuera B. Ya, acá lo voy a hacer porque yo le he puesto a resumir. B va a ser igual a la raíz cúbica de A por B por C. Ahora, ¿cuál es la idea? Elevarlo al cubo. B al cubo es igual a A por B por C. ¿Está bien? De ahí, ¿quién te vas? B, pues, ¿no? ¿Y quedaría, qué me quedaría? B al cuadrado es igual a A por C. ¿Por qué esto es importante, profe? Porque acá está A por C. Por eso es importante. Entonces, yo simplificando a ellos, B al cuadrado es igual a A por C. Ya sabes cómo salió B al cuadrado es igual a A por C. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque simplemente calculo. Yo dije que como el promedio geométrico es par, igual a uno de ellos, entonces, simplificando todo, B al cuadrado es igual a A por C. Del tercer dato, la media armónica es 72 séptimos. Tengo todo esto. Entonces yo voy a tener así. 72 entre 7 es igual a 3, que va arriba, por toda una operación. Lo que voy a sacar es sacarle tercia. Creo que tercia de él es 24, si bien no me equivoco. ¿Está bien? 24. Entonces, haciendo esto, ese uso, 24/7 es igual a A por B por C. Y acá he hecho yo un artificio. ¿Por qué? Porque yo abajo en el denominador, yo tengo así. AB, BC y A por C. Ahora, ¿qué he hecho yo de estos dos? ¿Qué he hecho yo de estos dos? He factorizado B.
¿Qué me queda? Si yo factorizo B, adentro me queda A más C. Y por otro lado, A por C, ¿cuánto vale A por C? Del siguiente dato, B al cuadrado. B al cuadrado. ¿Te das cuenta? Fíjate, entonces, esto que está acá abajo, ya lo he ayudado a darle forma. Ya me ha ayudado a darle forma. ¿Y por qué, profe, me ha ayudado a darle forma? ¿Por qué le da forma así? Porque yo puedo simplificar. Tengo 3 variables, la idea es poner solamente una. ¿A qué vas a poner tantas variables? Reemplaza las demás en función a 1. Mira, ya tengo todo esto que sale de esta última parte. Entonces, mira, B, con este B se va y con este B se va. Arriba me queda A por C, abajo me queda A más C más B. Pero A más C ya lo tienes, hijo. ¿De dónde sacas A más C? De acá. Según tú, ¿cuánto crees que vale A más C? ¿Ah? ¿Cuánto crees que vale A más C? A más C, ¿cuánto vale? En función a esta primera ecuación. Despeja, pues, hijo, despeja. Ya, bacán. Bacán. 42 menos B. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. ¿Ah? Fíjate lo que voy a hacer. En vez de poner A más C, voy a poner 42 menos B acá. Más B, y arriba me queda A por C solamente. Entonces, más o menos me va a quedar así. 24 sobre 7 es igual a B cuadrado. ¿Por qué B cuadrado, profe? Porque si el B se va simplificado, me queda A por C. ¿Cuánto vale A por C? B al cuadrado. Abajo me quedaría A más C. Y como dijo Susana por el chat, profe, 42 menos B más B. Más B. Y ya, pues ya salió. ¿Por qué? Porque en el denominador de esta parte el B se va a ir. Pues mira, acá hay un negativo y un positivo y vale lo mismo. No su contrario. Entonces, como es su contrario, ya simplemente lo simplificas. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar solamente esto. Ya lo voy a poner bonito para que te des cuenta. 24 sobre 7 es igual a B al cuadrado sobre 42. Y de acá hayas el valor de B. Muy bien, señorita. Ahora, profe, ¿qué hago? Ya, mira, haz lo que tú quieras hacer primero. Séptima 1, séptima 6. De ahí tú mismo eres multiplicando, dividiendo, simplificando, como mejor te parezca. B vale 12. Ahora, señoritas y señoritos, señoritos y señoritas, lo que yo sé es que B vale 12 y es un número par. También es un número par. Ahora, necesito yo el mayor. El mayor no sé si será 12 o no será 12. Lo que sí sé es que A más C sumado, ¿cuánto suma A más C? Ah? ¿Cuánto suma A más C? Porque yo quiero saber el mayor. A más C sumaría 30. ¿Ya? Y la multiplicación creo que es 144. Dos números que sumados den 30 y que multiplicados den 144. ¿Quiénes serían? Ahora, lo que yo sí sé es que A y C deben ser pares. A y C deben ser pares. ¿Por qué, profesor, usted afirma eso? Porque como B es par, y estas dos multiplican, y B al cuadrado es la multiplicación de ellos dos, se supone que para hallar un par, él debe ser par y él también. ¿Por qué? Generalmente para hallar un par es par con impar. Esa condición vale. Pero como la suma es 30, si uno es par, el otro también debe ser par. Y como dijo tu compañero, señor Marcel. Muy bien. Entonces, Marcelo ya dio los resultados, profe. Los dos valores restantes.
deben ser 24 y 6. Lo que yo ya sé es que ambos deben ser pares, ¿no? Es 24 y 6. Para no estar de ahí buscando y buscando y buscando y buscando y buscando problemas, yo ya calculé. Listo, entonces A vale 24 y C vale 6. El mayor de los tres, 24. Este problema estaba bonito en el sentido de que hay que saberlo plantear. Ya hay que saberlo plantear. Acá es 3. Ya hay que saberlo plantear nada más. Si te das cuenta, yo empecé a definir B. Sin importar quién definas, A o B o C, y esa es cuestión de ti, ¿no? Ya depende de ti a quién asumas la variable dependiente. Entonces, si te das cuenta, yo empecé a resolver con B, llegué a una relación con B por acá, y luego de acá también hay una relación de B. ¿Cuánto vale A más C? ¿Por qué? Porque A más C aparece por acá. Todo lo oí en función a B. Y al final me empezó a salir, y a B valía 12, y de ahí 24 y 6, que cumplen ambas condiciones, la respuesta 24. A veces la gente solamente como B vale 12, profe, 12 sale la respuesta. No, no es así. ¿Ya? No es así. Imposible. Uy, listo. Este problema, yo estoy poniendo un problema difícil y un problema fácil. Este es un problema fácil. Veinte amas de casa gastan en promedio 20 soles diarios en el mercado. Se van 3 de ellas. Se van 3 de ellas. Y cada una gasta, y esas 3 que gastaban son 24, 26 y 27. Muy bien, eso lo dejo ya para ustedes. Ustedes mismos son. Ya está, ese problema está regalado. Ya para pasar a los más difíciles, que son los últimos. Los últimos son los más difíciles. Ahí he dejado algunos problemas que son bien trancas. Porque tengo que hacerte entender una parte todavía. Y entonces, acelerando el proceso, espero un minuto más, a ver si te va. Como es un problema simplemente de espejo, la suma es 400 soles de todas las amas de casa. El nuevo promedio será, o sea, el promedio de las personas que quedan. 400 menos 26, menos 27, menos 24, entre 17. ¿Por qué 17, profe? Porque ya no hay 20 personas, se han ido 3 amas de casa. Sería sobre 17. Promedio 19. Ya, tenemos este problema. Este problema es con teoría. La diferencia entre la media aritmética y la media geométrica de dos números es 4 y la suma es 25. Hallar la razón aritmética de dichos números. Entonces, acá más o menos tienes que ir planteando lo siguiente. Como son los números, sean A y B los números. ¿Qué me están pidiendo, profe? Hallar la razón aritmética de dichos números. ¿Qué es la razón aritmética? Al final me van a pedir simplemente A menos B. ¿Cuánto es A menos B? Si me dicen que la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica, la media aritmética menos la media geométrica es 4 y su suma
es 25. Pero yo puedo usar esto. Eso es lo que me da de dato. La suma es 25. Ahora, en vez de hacer toda esa operación, hallar la suma y luego hallar la diferencia, porque si yo la suma de acá, si yo hago esto, solamente lo que estás haciendo acá, que yo creo que tú ya sabes lo que vas a hacer, vas a sumarlo, si tú lo sumas vas a llegar a nada. ¿Por qué? Porque acá va a salir 2 veces la media aritmética igual a 29, mira, fíjate. No conviene, la media aritmética sale que decimal. Entonces, si sale decimal, me va a complicar un poco la vida para poder hallar, digamos, las medias geométricas. Va a ser muy, pero muy complicado. Entonces, yo te presento esta pequeña teoría. ¿Qué dice la teoría? La diferencia de la media aritmética y la media geométrica es igual a menos b, los dos valores, al cuadrado, sobre todo esto. 4 veces la media aritmética más la media geométrica. ¡Ojo! Ojo, que te quede claro. Solamente vas a usar esto cuando tengas 2 valores. Si tienes 3 valores, 4 valores, 5, no lo uses. No te va a salir. Solamente te va a cumplir para 2 valores. Los valores son A y B. ¿Te das cuenta? A y B son los valores. Y acá ya te sale el problema. ¿Por qué te sale el problema? Porque es fácil, pues mira. Vamos a reemplazar todos los valores acá. Esto, si no sabes la teoría, nunca te va a salir. Entonces, si esta teoría no te la mando, jamás llegarías a la respuesta. Pero como soy bueno, ahí está. Sean los números A y B al cuadrado es igual a 4, la suma es 25 y la diferencia es 4. Ya, señores, de acá puedo sacar A menos B. ¿Cuánto vale A menos B? Yo quiero A menos B. Recuerda que la razón aritmética es la resta de los dos números. Sácale raíz cuadrada a todo y te va a salir. No sale. Muy bien, señorita. Entonces no sale 20. 20. Facilito, sale 20. Y justo es lo que me piden. Justo es lo que me piden. ¿Por qué? Hay la razón aritmética. Y justo, mira, la razón aritmética es la resta. Qué bonito problema. Inmediato nomás es. Inmediato nomás es. ¿Está bien? Inmediato nomás es. Listo. Este problema sale con esta teoría. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, un problema más. Vamos que sí llegamos. Este problema es común. Comúnmente viene. Yo lo he visto en San Marcos y en Uni también. Sobre todo, esto es para interpretar. Tú tienes que pensar. Y en función a eso va a salir el problema. ¿Qué dice? Rebeca y sus 7 amigas, ¿ya? Y sus 7 amigas tienen en promedio 7 canicas. Si ninguna de sus amigas tiene menos de 5 canicas, ¿cuántas canicas como máximo tiene Rebeca? Pregunta común. A ver, señores y señoritas, si yo quiero, vamos a irnos por acá. Vamos a irnos por acá. Yo acá tengo, digamos, a Rebeca y sus 7 amigas. ¿Está bien? Dice el problema, ninguna, según el problema nos dice, mejor lo hago acá. Ninguna tiene menos de 5. ¿Qué significa que ninguna tiene menos de 5? ¿Qué significa que ninguna tiene menos de 5? ¿Y cuántas canicas como máximo tiene Rebeca? ¿Cuántas canicas como máximo tiene Rebeca? He ahí la pregunta. Acá viene la condición importante.
La condición importante me dicen es que si yo quiero que algo sea máximo, en este caso Rebeca tenga la máxima cantidad de canicas, se supone que las demás deben tener la menor cantidad de canicas. ¿Está bien? ¿Y cuál es la menor cantidad de canicas según el problema? ¿Cuál es la menor cantidad de canicas según el problema? Dice, ninguna tiene menos de 5. ¿Qué significa que no tiene menos de 5? Traducción, como mínimo deben tener 5. Como mínimo, si me dicen, ninguna tiene menos de 5. Entonces, como mínimo deben tener 5. ¿Está bien? Entonces, de ahí sale la solución del problema. Lo que quiero yo es la suma de todo. ¿Cuántas canicas suman todo? Y en función de eso va a salir el problema. A ver, inténtalo, por favor, mientras voy viendo la clase. Ya, bacán. Entonces, ve intentando ese problema. Dame un minuto. A ver, inténtalo, por favor, sin miedo. Vamos a ver si los demás podemos hacer. Entonces, más o menos sería así. ¿Cuál es el principio? A ver, un ratito. Si deseamos que Rebeca tenga la máxima cantidad de canicas, las demás deben tener la mínima cantidad. ¿Está bien? Entonces, 7 de sus amigas, porque es Rebeca y sus 7 amigas, no es que el total sean 7, cuidado por ahí. Entonces, ¿qué dice por ahí? Las 7 amigas deben tener 5 canicas cada una, no pueden tener menos, es la menor cantidad posible. Entre ellas sumarán 35 canicas. Entre todas las canicas deben ser 56. Todas las canicas. Las de Rebeca más sus 7 amigas deben ser 56. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero que Rebeca tenga la mayor cantidad de canicas, Rebeca debe tener 21 canicas. ¿Por qué, profesor? Si yo tengo la cantidad total que es 56, ¿y de dónde nace 56? Es que el promedio es 7. ¿Qué te dije yo? Suma de datos es igual el promedio por la cantidad de datos. Si acá hay 8 personas y en promedio tienen cada uno 7, la suma debe ser 56. Si las 7 amigas ya suman 35, ya puedo calcular la cantidad de canicas que tiene mi amiga Rebeca. Ahora sí, ese problema viene. Ahora, ¿cuál sería, digamos, un problema parecido? Si me dicen, ¿qué edad? O sea, yo puedo cambiar esto y digo, ¿cuántas canicas tiene como mínimo Rebeca si las demás no pasan de 5? No pasan de 5. O sea, como máximo pueden ser 5. O no tienen más de 5, a veces es el problema. Entonces, si no tienen más de 5 y quiero que Rebeca sea la menor cantidad o la menor cantidad posible, las demás deben ser máximos. En el principio de magnitudes, ¿no? Uno baja, el otro sube, pero el resultado sigue siendo constante. Si quiero que él sea mínimo, el otro debe ser máximo. Ese es el principio. Entonces, acá Rebeca en este problema tiene 21 canicas. Este problema está fácil. Acá hay 2 problemas de este tipo que yo he colocado. El promedio de un grupo de personas dentro de 10 años será el doble de las edades de la edad promedio que tenían hace 7 años. ¿Cuál será el promedio dentro de 6 años? Uy, qué bonito problema. Ahora, acá yo no sé cuántas personas son ni cuánto suman sus edades. Pero lo que sí yo pudiera reconocer es que hace 10 años o dentro de 10 años, digamos, si tuviera una persona en la actualidad tiene A, en el futuro va a tener A más 10.
Acá tengo la persona B, en el futuro va a tener B más 10. ¿Está bien? Si yo sumo acá, acá va a salir A más B. Si yo sumo por acá, en el futuro van a tener A más B más 20. Donde este 20 va a ser los 10 años que han pasado por 2. ¿Por qué te digo por 2? Porque han pasado, porque solamente hay 2 personas. ¿Qué pasaría si hubieran más personas? En este caso tengo A, en el futuro tiene A más 10. Acá tengo B, y yo, digamos, llego a Z. Y Z también tiene Z más 10. Entonces, ¿cómo yo calcularía, digamos, la suma en el futuro? Digamos que acá la suma es S, la suma de edades en el presente. La suma de edades en el futuro va a seguir siendo S más 10 por la cantidad de personas. Y así yo podría calcular la suma en el futuro. Lo mismo va a pasar con la suma en el pasado. ¿Ya? Entonces, a lo que voy, para que no te pierdas. Sea la suma de edades actuales S, esa es la suma de todas las edades de todas las personas. Sea N la cantidad de personas. Yo no sé cuántas personas hay, así que hay N. Lo que voy a hallar yo siempre va a ser la suma de las edades en cada tiempo. Por ejemplo, mira. La suma de las edades dentro de 10 años va a ser S más 10 por N. ¿Qué es S? La suma de las edades en el presente. ¿Por qué 10 por N? Porque cada una de ellas aumentó en 10. ¿Y cuántas personas hay? N. Entonces, S más 10N. En este caso, su promedio aritmético en el futuro, porque me hablan del promedio, va a ser la suma de las edades en el futuro, o sea, dentro de 10 años, sobre N, que es la cantidad de personas. Lo mismo si supieras hace 7 años. La suma de edades hace 7 años fue, porque tiempo pasado, S menos 7N. ¿Por qué menos, profe? Porque le estoy quitando años. A todas las personas les he quitado 7, por lo tanto, estoy sacando 7 por N. Y donde su promedio va a ser así, ¿no? La suma de edades hace 7 años entre N. Ahora, profe, ¿cómo hago la solución? ¿Qué me dice? La edad promedio de un grupo de personas de 3 años será el doble, la edad, ya, listo. La edad en el futuro, o el promedio en el futuro, es igual al doble de la suma de edades en el pasado. Reemplazamos el dato, ahí está. El promedio en el futuro es igual a 2 veces el promedio hace 7 años. Y aquí, pum, 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 pam, 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 resuélvemelo, por favor. Llego a una relación. 24N es igual a S. Profe, ¿de dónde sale eso? Que yo no sé. Mira, te vas y te vas. Acá me sale 2S, ¿sí o no? Este S pasa por acá. Menos 14N, pásalo por acá. 24N por ahí. ¿Está bien? De ahí sale. ¿Qué hago ahí, profe? Facilito nomás. Ay, vamos a ver, Susana. ¿Qué dice? La suma de edades dentro de 6 años. Creo que Susana ya lo hizo ya. Sería S más 6 veces N, ¿sí o no? Pero ¿cuánto vale N, profe? 24. ¿Cuánto vale S? 24N. Más 6N, 30N. Entonces, su promedio su promedio de edades dentro de 6 años va a ser 30N entre N. Simplifica tu N, sale 30. Ya sale 30. Muy bien, chicos. Hasta ahí yo los dejo. Ahora, para ustedes, niños, es la siguiente pregunta. Es la misma, pero ya con más variables. La edad promedio de un grupo de personas en X años, en el futuro, excederá en 10 al promedio de sus edades de hace y años. ¿Te das cuenta? Se parece a este problema, pero acá ya me dan números y es más fácil de resolverlo. Acá me dan variables, pero también si tú defines bien
¿Cuánto suman las edades? ¿Cuántas personas son? Tú puedes calcular. Dentro de I años, el promedio, esto ya lo tengo resuelto, pero sería bueno que tú lo resuelvas. Y este PPT lo voy a pasar al profesor Segura. ¿Está bien? Entonces yo me quedo por ahí para no interrumpirte tu próxima clase. Así que este problema va a ser para ti. Ya, este problema ya va a ser para ti. Se parece a este problema. Ya, cuando estamos trabajando con edades y digamos, no sabemos cuántas personas son ni cuánta es su suma. Siempre es bueno definir muy bien esas cosas para no llegar a complicaciones. Al final no vamos a llegar a una relación. Y si ahí me preguntan qué significa exceso, el exceso es la resta de la cantidad mayor y la cantidad menor. El exceso siempre es una resta. ¿Ya? Muy bien, profe. Hasta acá me quedo. Profe, vamos por ahí. Sí, profe. Ya, listo, profe. Ya, chévere. Ya. Ya, chicos, nos conectamos para la última clase a las 7 de la noche. Muy amable, profesor. Muchas gracias por su clase. Ya, chévere, profe.